Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero platicar contigo de algo que el día de ayer en la tarde estuvo palpitando de una manera recurrente en mi corazón. Y pues colocamos por nombre a esta enseñanza, pues es una enseñanza de parte de Dios, en donde me congrego. Y colocamos la sección Sinagoga de Dios. Leímos el Salmo 74:8. Quiero leer del Salmo 74 del 1 al 8. Vamos a ver qué impresionante es esto. O Sinagoga de Satanás. Cuando nosotros vamos al contexto de la palabra en el Salmo, mire lo que dice Salmos capítulo 74, versículo 1 al 8. Yo creo que sí hay algo muy importante para nosotros, pueblo de Dios, es tener claramente identificado que el lugar donde yo estoy recibiendo la palabra de Dios realmente es un templo, podríamos llamarle una sinagoga también. Vamos a comprender un poquito más acerca de esto. Donde genuinamente se alabe el nombre de Dios. Una de las cosas que hemos aprendido a la luz de Juan, libro de Juan del capítulo 1, versículo del 1 al 9, es que uno de los consejos y lo que nosotros podemos apreciar precisamente en Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice, aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. De ahí entendemos que al existir algo que aquí en la Biblia lo denota como luz verdadera, entendemos que también hay una luz, va a existir una luz que no es una luz verdadera. De ahí es que nosotros entendemos también cómo el enemigo, amado hermano, declara la Biblia. Dice la Biblia que el diablo, Jehová lo reprenda, se presenta disfrazado como ángel de luz. Entonces, una de las batallas que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, y te digo batalla pues porque de alguna manera necesita de alguna forma ser discernido, y es el poder entender y comprender el efecto de la luz y la luz verdadera. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, amado hermano, es que existe bíblicamente dos fuentes de luz. La luz verdadera en Cristo Jesús, y hay una luz que se presenta como, es decir, es una imitación, pero para aquellos que de alguna manera no tengamos los sentidos ejercitados. De ahí es que la Biblia dice que el alimento más sólido es para aquellos que tienen los sentidos. Cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de los sentidos que físicamente tenemos, pero desde la perspectiva espiritual. ¿Cómo así, hermano pastor? Por ejemplo, tú y yo gozamos del sentido del tacto. Ese sentido en la parte espiritual tiene una implicación. Tenemos el sentido del oído en la parte natural. Tú me estás escuchando en este momento, pero espiritualmente también tenemos un oído espiritual. Tenemos un olfato espiritual. Tenemos una vista espiritual. Tenemos un tacto espiritual. Entonces, el alimento más sólido es para aquellos que tienen los sentidos espirituales ejercitados, y dice la Biblia, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el discernimiento es una herramienta muy importante para los hijos de Dios. De ahí es que parte de nuestra tarea en este tiempo es aprender a separar la luz de la luz verdadera. Por eso te digo, dice la Biblia, que Satanás se presenta como un ángel de luz, pero engañador. Entonces, basado en esto, estuve estudiando la palabra de Dios y nos hemos encontrado que de alguna manera el templo de Dios ha sido afectado. Te voy a explicar un poquito más. Cuando nosotros vemos, mire lo que dice el Salmo 74:1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre?
¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Tome nota. Acuérdate de tu congregación. Esta es una acepción directa a la congregación de Dios. Acuérdate de tu congregación. Quiere decir que si existe la congregación de Dios, existe una antítesis, un contrario a. Tome nota. La que adquiriste desde tiempos antiguos. La que redimiste, aleluya, para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tome nota, en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Estamos hablando de asambleas de Dios que han sido marcadas y que han sido manchadas por parte de la actitud humana. Tome nota. Han puesto sus divisas, moneda en curso, por señal. Aquí podemos ver, si eres hijo de Dios, vas a ser próspero. Perdóneme. Tome nota cómo esto empieza a tomar una degradación. Has puesto sus divisas por señales. Mire lo que dice más adelante. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, dice acá. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Tome nota. Han profanado el tabernáculo de tu nombre. Tremendo. Echado a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado, tome nota, y aquí es donde necesito hacer la acepción, han quemado todas las sinagogas de Dios, los templos de Dios. La sinagoga, vamos a ver más adelante acá, y que la sinagoga es un lugar destinado para alabar el nombre de Dios. Mire acá, dijeron en su corazón, destruyamos de una vez, y han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, vemos que para hacer referencia al templo de Dios antiguo testamentariamente, la palabra que se utilizaba muchas veces fue sinagoga. En el Nuevo Testamento encontramos también denotada la palabra sinagoga, pero vemos que la acepción del centro de congregación del pueblo en algunos momentos se le cambia por templo. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27. Hoy quiero hablarte acerca de discerniendo dónde yo me congrego. Porque existen características que denotan aquellas, mire, va a sonar un poco feo y un poco confrontativo. Pero no toda aquella iglesia que tiene eslogan en la parte de enfrente, que dice Iglesia de Cristo, y esto lo enseñamos tal vez hace unos 3 años en Fortaleza de Sion, estamos recapitulando y retomando algunos conceptos, algunas espigas que se nos quedaron tiradas, en el entendido, amado hermano, que el nombre de Dios debe de ser glorificado. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto, porque creo que si hay algo importante en la vida de cada uno de nosotros es el discernir dónde hoy yo me congrego. Marcos capítulo 1, 21 al 7 dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús, tome nota, Jesús en la sinagoga. Dice acá, comenzó a enseñar y se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que los escribas tenían palabra. Usted sabe que los escribas eran los encargados de estar escribiendo, prácticamente eran como secretarios. Pero dice acá, mire, y no como los escribas. Quiere decir que los escribas escribían y decían, mas no hacían. Y no como los escribas. Versículo 23. Y aquí, bueno, ya había denotado previamente en el versículo 1
que en el día de reposo Jesús había entrado en la sinagoga. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Tome nota que aquí le llaman la sinagoga de ellos. Tome nota de esto, por favor. Un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios, dice acá. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Tome nota, endemoniados en la sinagoga. Tome nota de esto. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Estaban aturdidos, amado hermano. Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos, dice aquí, mire, y le obedece. ¿Dónde estaba Jesús? Día de reposo. Entró en la sinagoga con un propósito: enseñar. Pero en la enseñanza vino una manifestación. Lo que quiero dejar denotado es que todo esto ocurre en la sinagoga, un lugar que había sido destinado para glorificar el nombre de Dios. La palabra sinagoga, mire acá en pantalla usted lo puede ver, dice: sinagoga es un edificio destinado, así lo traducen los diccionarios regularmente, un edificio destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de la escritura. La palabra en el original que traduce sinagoga acá, usted la tiene acá en pantalla, es la palabra sunagoge. Ahí encuentra el numeral también bajo el cual lo puede ubicar en griego. Dice asamblea de personas, podemos entender que es una congregación, pero se refiere a una asamblea, Pedrito. Específicamente dice acá una sinagoga judía, entre paréntesis la reunión o el lugar. Por analogía, claramente, sunagoge nos habla de una iglesia cristiana. Acá lo ve usted a través de la concordancia Strong. Iglesia cristiana, congregación o sinagoga. Quiere decir que la sinagoga es una asamblea de personas. Tome nota que está refiriéndose al conjunto de personas. No está hablando, amado hermano, más que de la composición interna de la iglesia. Dice que es un lugar donde se reúne iglesia cristiana y congregación. Lo interesante en todo esto, amado hermano, es que el templo, la sinagoga o la asamblea, que de alguna manera es un lugar determinado para el estudio de la palabra, tome nota que en un lugar físico destinado por parte de Dios para la administración de la enseñanza de la palabra de Dios, habitaban espíritus inmundos. Dentro de la congregación habitaban espíritus inmundos que de alguna manera esos mismos espíritus, a través de los procesos de contaminación, le dan una identidad de alguna manera a los que están dentro de ella. Déjeme, le voy a explicar un poquito más detallado. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, pues necesito dejar esto bien parametrizado, bien delimitado. Vemos y encontramos otra palabra que también traduce congregación en el Antiguo Testamento, en el original hebreo. La palabra es la palabra moed. Usted la encuentra acá, mire, en el diccionario Strong, bajo el numeral 4150. En color blanco procuré colocarte aquellas cosas que tal vez son un poquito más relevantes dentro de las acepciones que traslada el diccionario Strong. Vemos que esa palabra moed, que hace referencia a sinagoga en el Antiguo Testamento, es decir, una de las palabras que se utilizan antiguo testamentariamente para traducir sinagoga. Vimos ya la palabra en el original, sunagoge, eso es Nuevo Testamento. La palabra en el antiguo que traducía también congregación o sinagoga era la palabra moed.
Esa palabra moed significa, mire, técnicamente congregación. Quiere decir que estamos hablando de lo mismo, solo que en hebreo y en griego. Moed, sunagoge. Ok. Dice técnicamente congregación, por extensión lugar de reunión, asamblea. Tú lo tienes acá en color blanco, acá en pantalla. Congregación, y aquí denota, mira Pedrito, sinagoga. Entonces cuando nosotros vemos que el templo de Dios bíblicamente tiene características que son necesarias que tú y yo como cristianos maduros que anhelamos buscar el rostro de Dios, veamos que existen características fundamentales que se tienen que manifestar en medio de la asamblea y de la congregación. Vemos a la luz de la palabra, acá en Marcos capítulo 1, 21 al 27, que los espíritus inmundos que habitaban internamente dentro del templo, dentro de la sinagoga, yo sé que esto es un poco contrastante, de alguna manera le daban un tinte de identificación o de identidad a aquellos que de alguna manera fueran contaminables en esa dimensión. Le voy a explicar un poquito más. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que el propósito primario del establecimiento de una asamblea, del establecimiento de una congregación, es glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos el anhelo en el corazón de nuestro amado Señor Jesús, en términos del establecimiento de su iglesia, es la edificación de la misma. Sin embargo, si hay algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que es un tiempo final, amado hermano, es un tiempo definitorio, es que no todo aquello que se presente delante de nosotros en calidad de luz, por favor, necesariamente va a ser una luz que venga de parte de Dios. Hemos entendido que existe una luz artificial en nuestro mundo terreno natural. Vemos luz artificial. ¿Cuál es esa luz, pastor? La luz que producen los focos, por ejemplo. Esa es una luz artificial. Es luz, pero no es luz verdadera. Porque la luz verdadera es la que provee nuestro astro llamado sol. Y de hecho la Biblia en muchas oportunidades ejemplifica o tipifica a Dios como una fuente de luz verdadera, que es la única y verdadera fuente de luz verdadera. Sin embargo, existe la luz falsa. Los focos que utilizamos, por ejemplo, acá para que usted vea un poco más clara la imagen, es luz artificial. ¿Por qué? Porque no proviene del foco principal de nuestra vida, ¿verdad? Porque no es del universo realmente, porque nosotros somos un ápice en la magna plenitud de las Pleiades de Dios. Pero sí es el centro, por ejemplo, de nuestro sistema solar, pero es una luz verdadera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos de entender como siervos y siervas maduras y maduros que si de la misma manera ocurrió en la parte natural, tenemos que examinar el contexto espiritual también para poder identificar las verdaderas fuentes de luz verdadera. De ahí es que hemos entendido ya hace años, pues esto no es de ahorita, sino que lo venimos estudiando ya de tiempo atrás, hemos podido observar que no necesariamente toda aquella congregación, no todo aquel templo, llamémosle sinagoga, si lo queremos ver desde la perspectiva antiguo testamentaria, podemos ver que no necesariamente todo aquel templo y o congregación y o sinagoga que se le coloca por eslogan de Cristo Jesús, necesariamente está cumpliendo la verdadera función de una iglesia genuina de Cristo Jesús. Por eso es que en este tiempo es tan delicado, amado hermano. Bueno, creo que eso ha sido delicado siempre, pero en este tiempo coyuntural final que está viviendo la iglesia, pues tú y yo estamos hoy transitando una etapa dispensatoria bien fuerte en términos del escrito, está en la palabra, pues tú y yo, por alguna razón, Dios nos ha colocado hoy en esta dispensación de tiempo
para ser partícipes de los eventos finales que la iglesia de Cristo va a vivir en este tiempo. Entonces, como siervos de Dios tenemos que ser muy claros. Mire, por ejemplo, tal vez voy a decir esto, tomar ejemplos así a veces es un poquito complicado, pero recuerdo que hace meses atrás noticias, yo no sé si eso sea verdad o sea mentira, son noticias, es lo que los noticieros presentaron y por lo tanto pues nosotros creemos que la información de los noticieros es fidedigna, ¿verdad? Pero vimos una noticia, yo no sé cuántos de nosotros nos tomamos y tal vez el tema es un poquito trillado y controversial, pero creo que ejemplifica bien cómo en algún lugar, en algún país del planeta Tierra, yo no sé si tal vez escuchaste eso en algún país del planeta, Pedrito, donde se fiscalizó de alguna forma los estudios universitarios de algunos magistrados. Eso no sé si fue en Perú o en Brasil o algo así, va, Pedrito. Y resultó que los magistrados tenían título profesional de una universidad que no tenía respaldo profesional. Yo no sé si te recordás de algún tema de esos aquí en las noticias, Pedrito. Algunos de ustedes sí. Personeros nombrados magistrados que están en una posición de gobierno superlativa, más allá incluso, por ejemplo, de los señores diputados. Y cuando encuentran estas magistraturas se dan cuenta que los títulos que tienen no están avalados ni van en la línea correcta. Entiendo que una universidad para poder funcionar tiene que llenar requisitos ante las entidades fiscalizadoras como tal. Desconozco quiénes son. Pero sé que una universidad formal, una universidad reconocida, tiene fundamentos establecidos y fue reconocida de una manera a través de los mecanismos y procedimientos que se establecen de alguna manera para poderle dar una certificación de que la universidad está en la capacidad. Por ahí van a entrar ya algunos mensajes. ¿Cómo es que se procede con eso? De ahí es que cuando estas personas salen con el título que se les dio, y resulta ser que después la universidad no tenía los créditos necesarios para sostener de una manera correcta el título profesional que se les había sido entregado a estos señores magistrados. No recuerdo en qué país fue. Entonces, de ahí entendemos que no todo aquel que se dice ser, es más, la Biblia nos da a nosotros la alternativa de probar a los que se dicen ser, a los que la Biblia denota como falsos. Entonces, en esta dispensación de tiempo, hermano, así como tenemos que aprender a discernir la luz de la luz verdadera, creo que el acercamiento en términos del discernimiento, porque eso es algo que hemos procurado enseñar, no es lo mismo juzgar que discernir. En el discernimiento hay un juicio, pero que es guiado por el Espíritu. Cuando nosotros sencillamente nos gusta comparar por evaluar, probablemente lo hacemos con alma y con carne. Entonces, la diferencia entre juzgar correctamente y juzgar no correctamente está directamente ligado al ejercicio del Espíritu Santo en nosotros, del discernimiento a través del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, de esa forma, tenemos que entender que en esta dispensación de tiempo también nos va a acontecer el hecho de que como siervos de Dios tenemos que aprender a diferenciar la luz falsa de la luz verdadera en Cristo Jesús. De ahí es que no todo el que se dice pastor es pastor. No todo aquel que se dice apóstol es apóstol. No todo aquel que se hace llamar profeta es profeta. No todo aquel que se dice ser maestro en la palabra es un maestro en la palabra. Y no todo aquel que se hace llamar evangelista necesariamente tiene un llamamiento evangelístico de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, recuerdo que alguna vez enseñé
en la iglesia Pedrito, y no sé si está en YouTube, editada la prédica, algo que se llamaba credenciales espirituales. Esa era. Ahí estás, las credenciales del reino. Eso lo puedes encontrar en YouTube. Muy probablemente creo que ahí está guardada, credenciales. Y encontramos que todo ministro que de alguna manera, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que son los ministerios primarios constituidos por parte de nuestro amado Señor Jesús, necesariamente son ministerios, amado hermano, que hayan sido hoy por hoy, en este tiempo, en esta dispensación, levantados por parte del Señor. De ahí es que el verdadero y genuino ministro de Dios tiene credenciales. Quiere decir que tiene credenciales espirituales que respaldan el llamamiento y un reconocimiento ordenado por parte de Dios en términos de su llamamiento. Es decir, el reconocimiento del ministro, Pau, que está avalando y respaldando ese levantamiento a través de la revelación del Espíritu Santo. Ves que uno como pastor no puede establecer pastores o establecer obreros en cualquier lugar si no ha sido primeramente mandado por parte de Dios. Ok, en esa línea de ideas, entonces entendemos, pues lo vimos al inicio en el libro de Salmos, las asambleas de Dios han sido destruidas. Entonces, hoy, tú y yo, una de nuestras labores fundamentales es discernir, amado hermano, la importancia del discernimiento de que el lugar donde yo me estoy congregando, Pedrito, realmente sea un templo de Dios y no vaya a terminar siendo una sinagoga de Satanás o un templo de Satanás. Sí, con un eslogan de Cristo, pues usted sabe que si hay algo que la Biblia nos enseña, es que el enemigo de alguna manera, parte de su labor, dice la Biblia que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y tú y yo sabemos que la Biblia misma también denota e identifica al enemigo como padre de la mentira. Es decir, que la fuente de la mentira es Satanás mismo. De ahí es que parte de nuestra labor, parte de tu labor, amado hermano, hermana, es saber y discernir la casa donde te estás congregando. ¿Por qué? Porque mucho templo de Dios, como decía el Salmo 74, las sinagogas de Dios fueron destruidas. Y hemos entendido que mucho de esto viene a ser producto del trabajo minucioso que el enemigo realiza. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que no todas las iglesias que dicen iglesia de Cristo necesariamente son iglesia de Cristo? Exacto, así es. De ahí es que tu labor antes de adherirte a una iglesia, de adherirte a un ministerio, amado hermano, primero debe de ser discernida la fuente de donde el ministerio ha nacido y el orden establecido bíblicamente en dicho lanzamiento. De ahí es que entonces identificamos que la sinagoga, si lo queremos ver desde la perspectiva sinagoga de Dios, un templo de Dios, un lugar de convergencia para glorificar el nombre de Dios, está cumpliendo sus funciones. O ese templo, lo vemos en el Salmo que leímos, 74, o ese templo realmente es una fachada con trampa, ¿me entiende? Para hacer llegar gente incauta con el tinte de iglesia de Cristo. Entonces, hermano pastor, ¿cómo hacemos nosotros para realmente poder identificar la Biblia? Dice la Biblia, amado, dice la Biblia que lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces, cuando nosotros queremos identificar, vemos que la sinagoga o que el templo de Dios, los templos de Dios tienen características. Y la sinagoga de Satanás tiene características. En ambos casos van dirigidos a la asamblea, Pedrito. Quiere decir que los determinantes, por eso fue que vimos nosotros anteriormente en la descripción de sinagoga, cuando colocamos lo de sinagogue, que los que habitan o los que están en medio de esta congregación terminan adquiriendo la identidad de los espíritus que muchas veces se mueven dentro de ellos.
Ahorita vamos a ver esto, mejor se lo voy a ejemplificar con claros ejemplos. Entonces la Biblia nos enseña características a través de las cuales tú y yo podemos diferenciar y saber si realmente donde yo me estoy congregando, no vaya a ser que termine siendo una sinagoga no de Cristo Jesús, sino que por sus características, pastor, pero si afuera de sí iglesia de Cristo, sí, pero lo que había dentro era diametralmente opuesto a lo que se coloca. Entonces no podemos nosotros de una u otra forma aventurar nuestra vida espiritual sin antes discernir que realmente el lugar donde yo estoy ubicado es un lugar destinado por parte de Dios para mi edificación. Entonces, características, mire, del templo de Satanás, que yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver algunas ocurrencias o características dentro de la congregación, que nos empiezan a dar una idea si es un templo de Dios o es un templo con el nombre de iglesia de Cristo, pero lo que esté adentro sean espíritus inmundos habitando. Por eso, mire, en Mateo capítulo 12, versículo del 9 al 14, versión Las Américas, dice acá, usted lo tiene en pantalla. Tome nota, ahorita conforme vamos avanzando en el estudio, usted se va a dar cuenta de qué es lo que le estoy procurando trasladar. Mateo 12, 9 al 14, versión Las Américas. Mire lo que dice acá, pues, características a través de las cuales podemos identificar una falsa congregación o una sinagoga del diablo. Ya vimos que bíblicamente el concepto está denotado claramente. Mateo 12:9. Pasando de allí, mire lo que dice acá, entró en la sinagoga de ellos. Mateo, Nuevo Testamento, templo, sinagoga. Versículo 10. Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Tome nota del contexto general del versículo, porque esto nos va a dar una característica de una sinagoga que no es el templo de Dios o la sinagoga de Dios, sino que aquí estamos denotando y vamos a ver algunas características de la sinagoga que pues se abre con el eslogan de Cristo, pero la administración interna es la que denota la esencia de la asamblea, de la congregación, del templo, de la sinagoga. Y aquí había un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarle le preguntaron, tome nota que el propósito primario es acusación. La pregunta tiene una fuente. De ahí es que yo procuro muchas veces con las personas decirles, cuando ustedes escuchen algo, disciernan el espíritu. Porque muchas veces la misma frase puede llegar por dos fuentes, pero el espíritu motivador es diferente. ¿Me entiende? Entonces hay que identificar la fuente. Acá dice, mire, y para poder acusarle, quiere decir que el motivador primario era la acusación. Vaya anotando ahí. Característica de una sinagoga de Satanás es que dentro, porque vimos que la asamblea y la sinagoga corresponde a grupo de personas. Aunque habla físicamente de un templo, lo que hemos aprendido siempre, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros mismos. Entonces dice acá que para poder acusarle le preguntaron, el motivador de la pregunta era acusación. Entonces una de las características del falso templo es que se mueve la falsa acusación internamente dentro de ellos. Y dice acá, diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa la mano y la saca? Versículo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Cambiando la dirección nuestro amado Señor, pero se encuentra dentro de una sinagoga con la acusación inmediata. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada, sana como la otra. Se le curó su mano. Pero cuando los fariseos salieron, tome nota, fariseos. El fariseo regularmente enseña, pero no vive. Esa es una de las muchas características del fariseo. Coloca cargas que ni él mismo puede llevar. Sana como la otra, pero cuando los fariseos salieron, mire acá,
se confabularon ¿contra quién? Contra Jesús. Contra el espíritu de la restauración, contra el paráclito de la restauración, juntamente con el Espíritu Santo, para ver cómo podían, ¿qué? Entonces, tomen nota de palabras que aparecen acá en Mateo 12:9. Acusación, confabulación, con un propósito. ¿Cuál era? ¿Cómo podían destruirle? Cuando nosotros vamos al diccionario, tú lo puedes buscar en tu diccionario, lo puedes googlear, dirían los patojos ahora, ¿verdad? Conceptos que no existían hace 20 años, que ahora pues ya los tenemos que aprender a manejar nosotros. Googleé, ¿verdad? Ahí la palabra confabularon y dice, si tú lo buscas en Google, que confabular es ponerse de acuerdo dos o más personas para llevar a cabo un plan. Generalmente, esto dice el diccionario, quiere decir que, pero cuando los fariseos salieron, se pusieron de acuerdo en un plan. Acá dice el diccionario que regularmente esos planes son ilícitos. ¿Para qué? Para destruirle. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber, buscar en la antítesis, seguramente han de existir versículos en antítesis, no los traigo acá, pero el concepto lo podemos entender muy claramente. ¿Cuál era la característica de esta sinagoga? En esta sinagoga, una de las cosas que se daban, por lo que podemos apreciar, es la confabulación para la destrucción, bíblicamente, según Mateo, para la destrucción de Jesús. Si lo llevamos a la dimensión de lo espiritual, tú y yo hemos aprendido que la iglesia, toda, diferentes miembros, concertada una, de la cual dice la Biblia, Cristo Jesús es la cabeza. De ahí es que entendemos que la iglesia hoy se puede llegar a comprender, a entender y a visualizar como el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual Jesús es la cabeza y todos nosotros, dice la Biblia, concertados, diferentes miembros en la unidad. ¿Cuál era el propósito acá? Destruir a Jesús. Quiere decir que una de las características de la sinagoga o de un templo contagiado, contaminado, es el hecho de que una de las manifestaciones primarias recurrentes entre el pueblo, porque aquí estoy hablando de una especie como de infección, Pedrito. Aquí no estoy hablando de un hermano que, pues, usted sabe que la Biblia dice que todos pecamos. O sea, en la iglesia usted no va a encontrar una persona que no peque. Nadie, ni su pastor, ni su apóstol. Todos pecamos. Eso dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue una de las primeras escrituras que me enseñaron a mí a los 5 o 6 años. Me recuerdo yo cuando iba a escuela dominical. Bendito Dios, ¿verdad, hermano? Entonces quiere decir que una sinagoga, dentro de la sinagoga del diablo, una de sus manifestaciones es la destrucción del cuerpo místico del Señor Jesús. Y esto es cuando las personas se agregan y de alguna manera, en componenda, pues es una falsa asamblea. Lo único que se produce internamente dentro de este lugar es la destrucción y la confabulación en contra de los mismos miembros para la destrucción del cuerpo místico. Quiere decir que una de las características de la sinagoga de Satanás es que se confabula fácilmente dentro de los miembros para destruir a aquellos siervos o siervas que van creciendo en el evangelio. Entonces, característica de una sinagoga es que muchas veces se confabula. ¿Para qué? Para dañar a los miembros. Entonces, si tú estás llegando a una casa solamente para que te estén dañando, para que estén confabulando en contra de ti, para que estén chismeando de ti, para que estén murmurando de ti, para que estén procurando dañar tu integridad, tú tienes que saber que la iglesia genuina de Cristo no se mueve en esa línea. Entonces, cuando yo te dije, busquemos la antítesis, ¿cuál podría ser la antítesis de una confabulación? Sabiendo que una confabulación es un acuerdo que realizan dos personas para causar un mal. La antítesis quiere decir que una iglesia genuina del Señor Jesús debiera de haber una unidad en el espíritu para contrarrestar. Quiere decir que una iglesia espiritual se dedica no a confabular, sino que a ayudar a sus miembros. Entonces, cuando en la casa donde yo veo realmente lo que hay es una cacería donde se tiran unos con otros y realmente
Por ejemplo, muchas de estas cosas fluyen incluso desde las mismas familias pastorales, donde se critica, se murmura, se juzga la vida de las personas dentro de la congregación. Déjame decirte que no es la función de la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús restaura, reedifica, reconstruye, enseña, bendice, no confabula. Entonces vemos que las características de la sinagoga de Satanás es la confabulación. A la gente le gusta andarse dañando una con otra. Número 1. Número 2, para avanzar, Mateo 13, 54, 58. Mire lo que dice aquí. Otra de las características de una sinagoga de Satanás, para que las podamos identificar, amado hermano. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. Tome nota. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde estuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Estaban maravillados de nuestro amado Señor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Quiere decir que Jesús tuvo hermanos y que María no fue eternamente virgen. Porque para que concibiera a sus hermanos, o sea, María virgen al momento de la concepción de nuestro amado Señor Jesús. Ya cuando nuestro amado Señor Jesús viene, dice la Biblia que también tuvo a otros hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También tuvo hermanas. Bueno, vámonos a la historia y los buscamos. Quiere decir que María no es eternamente virgen. Fue virgen a la concepción de nuestro amado Señor Jesús, pero posteriormente a eso perdió esa calidad de virgen, como toda mujer natural suele perder. Pero es importante entender, por favor, que es la madre de nuestro amado Señor Jesús. Por lo tanto, merece respeto. No te estoy diciendo, amado hermano, veneración, ni idolatría, no. Así, por ejemplo, como a ti te gusta que respeten a tu amada madrecita y a ti te gusta que respeten a tu amado padrecito, estoy seguro que también a nuestro amado Señor Jesús le gustará ver respeto hacia aquellos vasos que Dios escogió terrenamente para su resguardo y su cuidado durante el tiempo que estuvo en este mundo terreno pasajero. Pero entonces quiere decir que María no fue eternamente virgen o no es eternamente virgen. Quiere decir que María sí tuvo otros hijos y Jesús tuvo otros hermanos naturales de María. Pero bajo ese concepto, cuando nos refiramos a María, procuremos hacerlo con respeto. Yo veo cristianos que hablan de alguna manera déspota y a veces antisonante, ¿verdad? En esa inmadurez. Pero sí entendemos que María merece el respeto como madre de Jesús, no como madre de Dios, porque Dios no tiene madre, no tiene, porque si no le estaríamos dando un punto de salida a Dios, ¿me entiende? O estaríamos sacando a Dios de la eternidad, del Lion Soft, y eso no es así. Jesús, en su concepción terrena, tuvo una fuente materna, María, pero es la madre de Jesús, no es la madre de Dios, porque Dios Él es el inicio de todo. Entonces miren lo que dice aquí, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de Jesús, a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Característica número 2 de una sinagoga: murmuración. Se murmura del pastor, se murmura de la pastora, se murmura del liderazgo, se murmura de los hermanos. O sea, no estamos hablando de hablar de una persona, sino que aquí estamos hablando ya de congregaciones contaminadas y contagiadas, amado hermano, donde medio mundo habla de medio mundo. Se critica al pastor, se critica al líder, se critica al diácono, se critica la comida, se critica el templo, se critica la enseñanza, se critica la prédica que el pastor está, se critica de todo.
Entonces, cuando nosotros vemos yo no dijera, bueno, es que la gente está en su proceso, pero una cosa es que un hermano tenga este problema, 2 hermanos tengan este problema, 3 hermanos tengan este problema, pero cuando la congregación, la asamblea completa, ha sido infestada por espíritus inmundos de murmuración, vemos que a la gente le gusta empezar a hablar los unos de los otros. Esa no es iglesia de Jesús. Esa es una asamblea de Satanás. Aquellas congregaciones donde la murmuración y el chisme, aquellas congregaciones, amado hermano, donde la confabulación los unos con los otros, viendo cómo se dan la caída, son manifiestas. Tú tienes que saber, amado hermano, probablemente tú no estás metido dentro de todo ese contagio. Tú tienes que buscar una iglesia genuina de Dios, bajo la alianza del Espíritu Santo. Yo no te estoy diciendo, vente a Fortaleza de Sion, no es eso lo que te estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es, sal de allí y ubícate en una congregación donde genuinamente se glorifique el nombre de Dios. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si el fruto de la congregación es mortandad, si el fruto de la congregación es chisme, si el fruto de la congregación, estoy hablando de un grupo, de una asamblea, porque cuando hablamos de sinagoga estamos hablando de asamblea, estamos hablando de grupo de personas. Entonces, cuando ya el común denominador en medio termina siendo murmuración, termina siendo, amado hermano, de alguna manera lo que vimos primero, confabulación en contra del cuerpo místico, es decir, dañando a cualquier hermano con chisme, con murmuración, tenemos que identificar si realmente esta es una congregación de Jesús o es una sinagoga del diablo. Por los frutos se conocen. Mire número 3. Mire lo que hay acá. Lucas capítulo 4, versículo 22. Quiere decir que el fruto interno de la congregación habla de si la congregación es o no es de Dios. No es el nombre que tienen afuera, sino que es la manifestación de los frutos internos y de la edificación que hay dentro de la casa. Si tú llegas a una casa y la restauración opera en tu corazón y tú te sientes que Dios está trabajando, bendita misericordia de Dios. Pero yo conozco personas que visitan congregaciones solamente a que las devasten completamente. ¿Por qué? Porque los espíritus que operan internamente dentro de esa sinagoga, que existen, son espíritus que traen procesos de contaminación internos. Lucas 4:22, a todos hablaban bien de él, mire, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Otra vez la duda, ¿verdad? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum. Hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Versículo 25, mire, dice acá, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, mire acá, y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y mire lo que dice acá. ¿Qué estaba predicando acá el Señor? Estaba predicando verdad, estaba predicando Biblia, estaba predicando la edificación de la palabra. Pero el versículo 28 dice que después de que les dijo sus verdades, todos en la sinagoga, mascados dirían en mi pueblo, ¿verdad? Que vivas acá, aleluya. Y la sinagoga se llenó de ira. La sinagoga, la asamblea. Estamos hablando que sinagoga, asamblea y templo no nos referimos directamente a la estructura. Nos estamos hablando de la congregación, del núcleo que forma la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no las paredes. Y cuando oyeron estas cosas, levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad lo querían matar. Lo querían matar porque les estaba predicando verdad. Entonces, una de las características de la sinagoga del diablo es que cuando se enseña verdad,
se enciende la ira. Entonces nosotros sabemos que en una casa de edificación el pastor predica, enseña, rasura, pasa machete, pasa podadora, enciende otra vez la podadora eléctrica, la vuelve a pasar porque su trabajo es edificar. Pero ¿qué hay de las congregaciones donde se les predica la verdad? El pueblo se pone molesto y decide que quiere cambiar al pastor porque la palabra que el pastor está dando es muy dura para ellos. Dice la Biblia que en las sinagogas donde se enciende la ira en contra de la verdad, porque ¿qué mentira había en la verdad que se estaba predicando? Era certera. Miren lo que dice acá. Vamos a ver, versículo 26. Vamos a iniciar acá. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer, destino específico, en tierra de Sidón. Había muchos leprosos, pero solamente, parafraseando, le fue mandado a Naamán. O sea, tanto la verdad de la edificación de la viuda de Sarepta como la edificación de Naamán era palabra de Dios, que traía una edificación sobre el pueblo. ¿Por qué se encendieron en ira? Dice acá, cuando oyeron estas cosas se levantaron y casi lo quisieron matar. Entonces en la sinagoga, una de las características es que muchas veces se enciende la ira contra aquel que enseña la verdadera palabra de Dios. Aquel que muestra la verdad de Dios, que de alguna manera es para bendecir al pueblo. Pero aquellos que están de alguna manera contaminados con el espíritu de la ira, porque tome nota, que en el primero confabularon, ahí hay un espíritu de destrucción operativo. Quiere decir que las personas toman el tinte de las entidades que se movilizan en los entornos. Mire, en el número 2, la murmuración. Usted sabe perfectamente que el espíritu de la murmuración y el chisme es devastador, pero se va dando cuenta que son manifestaciones espirituales dentro de una congregación. Entonces no está haciendo acepción a las paredes, está haciendo acepción a las personas. De ahí es que entendimos nosotros que muchas veces estos espíritus terminan contaminando y afectando la identidad de las personas que están en el entorno. Entonces en la sinagoga ira contra aquel que enseña palabra de Dios. Mire lo que dice acá, número 4, otra característica, porque necesito avanzar por cuestión de tiempo. Perdónenme, el tiempo ya casi se nos fue. Lucas 4:33. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído, endemoniado, por el espíritu de un demonio inmundo. Aquí esta versión, por si se nos olvida, ¿verdad? Bien rematado. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz: déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, yo me recuerdo que hace años, ya quiero ir aterrizándome, pero es que, hermano, usted me emociona cuando le enseño. Bueno, que hace años tuvimos en la iglesia algunas familias. Viene a colación de esto, porque tome nota. En esa oportunidad tuve a bien ministrar a una familia. Me llevó, hermano, barato, llevaba 6 meses atendiéndole sistemáticamente, 1 a 2 veces al mes. Esta persona era visitada nocturnamente, por lo que en el espacio del tiempo logramos identificar un espíritu oriental, ya que su familia tenía ascendencia oriental. Estamos hablando de allá de los que tienen así sus ojitos, ¿verdad? Y el muchacho era visitado recurrentemente por este espíritu. Y mediante la visitación tenía afecciones negativas. La situación es que cuando él estaba por iniciar relación con alguna persona, y era una persona adulta, y manifestaba el querer acercarse a la persona, este espíritu inmediatamente empezaba a visitar a la persona con la que él quería entablar esa relación. Oramos. Mire, nos faltarían tal vez 1 o 2 citas para terminar el proceso de liberación, cuando un día llega el hermano y su esposa indignados a la oficina pastoral. Mire, pastor, me dijo, nos vamos de la congregación,
¿Por qué? ¿Qué pasó? Les digo, ¿qué sucedió? ¿Qué les hicieron? ¿O qué dejaron de hacer? ¿O qué? ¿O de qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mire, pastor, allá adelante, simultáneamente, había venido manejando un proceso de liberación de alguien que en algún momento de su vida había hecho votos de sacerdotisa a Mashimón. Dos casos paralelos, individuales, independientes, pero que iba manejando paralelamente. Una ex sacerdotisa de Mashimón. Las personas que se mueven en liberación sabrán de qué le estoy hablando. No estoy hablando de sal de ahí y ya te fuiste. No, esta situación era meses de ministración, liberación. ¿Para qué se le hago cansada? Un día esta persona, esta hermana, que de alguna manera se había movido como sacerdotisa de Mashimón, empezó a convulsionar en liberación frente al altar. Algunas congregaciones dicen que el altar no es para eso, no dejan orar, no dejan ministrar. Dios me guarde que usted se ponga a llorar al frente del altar, mucho menos que en la administración suelte todo lo que se libera. Usted sabe eso. Y llegó esta otra familia y me dice, mira, nos vamos de la congregación. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que allá adelante hay demonios manifestándose. Esa vez llegaron 3 familias, contagiadas por una. Porque no entendemos cómo en la casa de Dios hay manifestación de demonios. Agarraron sus cosas en medio del culto y se fueron. Y yo dije, Señor, pero ¿y no es tu casa? La casa donde debe de ser libre tu gente. No es tu casa, no es tu presencia, tu dulce presencia la que nos da libertad. Y entonces me acordé yo de acá que una de las operaciones, mire, y estaba en la sinagoga un hombre poseído, porque existen personas que necesitan procesos de liberación. Entonces, de alguna manera, esta persona, pues entendemos que tanto la que se estaba manifestando, que estaba en su fase final, pues estaba siendo atendida por mí directamente, por el pastor. El caso era tal que lo tuve que tomar yo como pastor general. Había un endemoniado en proceso de liberación. Pero a mi oficina llega otro que también tenía problemas, pero esta vez llegó contendiendo con la autoridad. Y me dijo, usted no sabe ni qué es lo que está pasando allá adelante. Y mira, ahí la gente se está revolcando. Allá adelante hay demonios, allá en el altar hay demonios. Yo dije, pues sí, ¿y dónde se va a liberar la gente si no es delante de la presencia de Dios? Pero vamos a que le digo. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé que eres el Santo de Dios. Una de las características en las sinagogas de Satanás es que esas mismas personas que están siendo parte del proceso de la liberación muchas veces van a atentar en contra de la autoridad. ¿Cómo? Intentando destruir la autoridad en casa, para que estos espíritus puedan ser proliferados internamente dentro de las congregaciones. Y sigue el proceso de la manifestación del contagio o la contaminación interna. Entonces, otra de las características es que los mismos endemoniados se vuelcan en contra de la autoridad, amado hermano, y contienden con la misma. Yo decía, pero si tengo 6 meses orando, clamando y pidiendo, y ellos han visto el resultado del proceso de la liberación por parte de Dios, que ya están casi al final, ¿cómo se atreven ellos mismos, siendo artífices de la liberación de la mano de Dios, a juzgar la vida de otros y poner en tela de duda el proceso de liberación que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo a través de un vaso? Porque no es el pastor, es el Espíritu Santo a través de un vaso. Características de una asamblea, que es una asamblea de Satanás, es que muchas veces a las personas, amado hermano, se les da en arremeter en contra de la autoridad. Y me llamó la atención, a pesar de estar siendo ellos mismos los artífices del proceso de liberación, que a mí me dejó sorprendido. Entonces, otra de las características de la sinagoga del diablo, amado hermano, es que hay hombres que van siempre a atentar en contra de la autoridad. Tú vas a ver el resto de tu vida por todos lados, en todo el planeta, siempre pueblo que se vuelca en contra del ministro.
Y se van en contra del ministro, y se van en contra del ministro, y se van en contra del ministro. ¿Por qué? Porque muchas veces son influenciados por espíritus inmundos. Mire lo que dice acá, número 5, y con este quiero terminar por cuestión de tiempo. Juan 6:59. Esto dijo Jesús en la sinagoga, otra vez nuestro amado Señor ministrando, cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. Los discípulos estaban en la jugada, qué duro, ¿quién podrá escucharlo? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, no siempre, y lo vamos a ver el miércoles, por eso es importante, no siempre los discípulos están para ayudar. A veces están para contender. Es parte del proceso de la formación. Jesús mismo, amado hermano, tuvo cada batalla con sus discípulos. Pero bueno, avancemos. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, corre y va de nuevo. ¿Y en dónde operó esto? En los discípulos. Les dijo: ¿esto os escandaliza? Quiere decir que una de las cosas que se escucha también en la congregación del enemigo es el escándalo, por lo que se oye hablar de la edificación a través de Cristo Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.